Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Me preocupa que sea negra o verde. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, me han preguntado, y las personas que preguntan, todas las personas tienen derecho a recibir la información correcta de Metabolismo TV. Hay cosas que pasan cuando usted cambia su metabolismo y cuando usted empieza a aplicar la dieta 2x1, la dieta 3x1. Hay cosas que pasan, inclusive cambios que pasan en sus deposiciones o en la excreta. Cambia de color. Voy a explicarlas un momentito porque lo mejor en la vida es uno saber lo que puede pasar. En el capítulo, voy a la pizarra, en el capítulo del libro El Poder del Metabolismo que se llama Lo que puede pasar, hay un capítulo justo al final del libro El Poder del Metabolismo que se llama Lo que puede pasar. En ese capítulo él explica todas las cosas que pueden pasar cuando una persona está cambiando su metabolismo y adelgazando. Puede subir los triglicéridos, puede subir el colesterol, puede darle picores en la piel y cada uno de ellos se explica por qué. Ahora, hay algo que no se explicó, una persona lo pregunta y es lógico que se sepa. Tiene que ver con cómo cambia sus deposiciones, el color de su excreta, cuando usted está haciendo el sistema de mejorar el metabolismo, que tiene que ver con la dieta 3x1 o la dieta 2x1 que se explica en el libro Poder del Metabolismo. Le quiero explicar por qué, porque no hay ningún misterio con eso. Fíjense, cuando nosotros comemos, cuando nosotros consumimos alimentos, los alimentos, los vamos a consumir. Si estamos siguiendo la dieta 3x1 o la dieta 2x1 del libro Poder del Metabolismo, pues usted sabe que hay muchos capítulos que hablan de esto. Por ejemplo, la dieta 2x1 es una dieta donde uno divide en 3 el plato y uno pone 2 partes de alimentos de los que adelgazan y una tercera parte de los alimentos E, que son los que engordan. Estos que engordan porque son alimentos que producen mucha glucosa, más producen mucha insulina. Cuando usted combina glucosa con insulina, pues usted va a terminar con grasa del cuerpo, ¿no? O sea, para el cuerpo poder construir la grasa, necesita glucosa más insulina. Estos alimentos, que son alimentos tipo E, pan, harina, arroz, papa, dulce, almidones, de ese tipo de alimentos, pues que llamamos E, que son alimentos que engordan, pues producen mucha glucosa, mucha insulina, por lo tanto son los productores de grasa. A la hora de uno adelgazar, pues uno quiere reducir los E y aumentar los A. Ahora, hay otra dieta que lo usamos para las personas que son diabéticas o las personas que tienen muchos kilos o muchas libras para bajar, que se llama la dieta 3x1. Esta dieta, básicamente, divide el plato en cuatro partes. Hay 3/4 partes que nosotros los vamos a llenar de alimentos tipo A. Y hay una sola cuarta parte que va a ser los E. Fíjense que aquí es una tercera parte, pero aquí es una cuarta parte. Quiere decir que aquí hay menos de lo que engorda, por lo tanto, esta también hace lo mismo, que baja la glucosa, baja la insulina, por lo tanto baja la grasa del cuerpo y ayuda a adelgazar. Para un diabético, para el que tiene diabetes o para el que tiene muchos kilos o muchas libras que bajar, esta es la perfecta, la dieta 3x1. Se llama dieta 3x1 y esta se llama la dieta 2x1. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Dentro del cuerpo, cuando usted lleva muchos años, vamos a decir que usted tiene sobrepeso. Si tiene sobrepeso, tiene obesidad, pues eso quiere decir que usted ha estado comiendo mucho alimentos tipo E, lo que engorda. ¿Qué es los alimentos tipo E? Pan, harina, arroz, papa, dulce, maíz, chocolate, cosas melosas, refrescos azucarados. Ese tipo de alimentos es el que produce mucha glucosa, mucha insulina y por lo tanto mucha grasa. ¿Qué pasa? Su cuerpo está acostumbrado a ese tipo de alimentos. Ese es el tipo de combustible que usted mete en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo empieza a engordar, a engordar, a engordar y a engordar. Y eso es la obesidad. O sea, al usted comer demasiados alimentos tipo E, pues obliga al cuerpo a producir mucha glucosa, mucha insulina y va a producir mucha grasa. No tiene otra el cuerpo, porque es la forma en que reacciona. Ahora, usted quiere adelgazar. Conoce ahora el libro El Poder del Metabolismo. Aquí le explica que puede hacer la dieta 2x1 o 3x1. Si quiere adelgazar más libras, más kilogramos, va a usar la 3x1. Si tiene diabetes, va a usar la dieta 3x1 también. Ahora, cuando usted cambia la proporción de los alimentos que está usando entre A y E, generalmente una persona para ponerse gorda va a hacer esto. Veamos lo que come una persona
antes de ponerse gorda, antes de ponerse obesa. Pues va a comer algo así. A lo mejor la proporción va a ser algo así. A lo mejor hace así. Y este que está aquí va a ser los A, que son los que adelgazan. Y todo esto son E. Esta es la receta para engordar. Montón de arroz con frijoles, arroz con habichuelas, montón de papa majada, montón de maíz, montón de tortillas de maíz, montón de dulce y poquita carne, poquito huevo, poquito queso. Básicamente cuando el plato la mayoría es de carbohidratos refinados, pues usted va a terminar con obesidad. Esto es la causa de la obesidad, que la proporción está mal. Nosotros estamos corrigiendo esa causa de la obesidad por algo más balanceado, dieta 2x1, dieta 3x1. Ahora, esto, al usted cambiar esa proporción y dejar de usar esto, que es la que engorda, al usted dejar de usar eso, va a entrar en una proporción distinta. Eso va a causar un cambio hormonal acá. Hormonal. Ahora, uno de los cambios hormonales que van a pasar es el siguiente. Aquí dentro, cuando el alimento llega al estómago, usted comió algo, baja por la tráquea, llega al estómago, eso va a pasar por el intestino. El intestino es como una serpentina muy larga, tiene, qué sé yo, 24 pies de largo, 24 pies son como 7 metros y medio, una cosa así, 7, 8 metros. Pues el intestino tiene todo el alimento tiene que pasar por el tracto intestinal. Hay un sitio donde aquí, al lado suyo derecho, está el hígado. El hígado es así de grande, es bien grande, y al lado tiene una bolsita que se llama la vesícula. La vesícula es una bolsita, y se la voy a dibujar aquí ahora, donde se almacena una sustancia que se usa para la digestión. Le enseño ahora. Fíjense. Si aquí está el cuerpo y aquí está el hígado, por aquí va a estar la bolsita esa, que se llama la vesícula. Hay personas que se la quitan. Esa vesícula almacena una sustancia verde oscura, que se llama la bilis. La bilis es una sustancia que de hecho está hecha de colesterol y eso ayuda a que los alimentos que pasan por aquí por el intestino, cuando el cuerpo siente que por aquí está pasando proteína, que digamos carne, o está pasando grasa, pues el cuerpo aprieta la vesícula y ahí se vacía un poco de bilis. Y esa bilis ayuda a digerir esos alimentos. De hecho, la bilis es para digerir los alimentos. No se puede digerir bien si no hay bilis. Cuando una persona cambia a una dieta 3x1, que ahora los alimentos que engordan son poquitos y los que adelgazan son muchos, pues aquí va a haber más proporción de ¿qué? De proteína, de grasa. Por lo tanto, va a haber que usar más bilis. Como la bilis es color oscura, pues las deposiciones, la excreta de esa persona, la persona puede ver que su excreta sale verde oscuro. Y se puede asustar y decir, Dios mío, pero ¿por qué eso sale tan oscuro? Pues sale oscuro porque de momento se activó la bilis, que era la que su cuerpo no usaba porque usted comía demasiados carbohidratos. Pero ahora todo regresó a lo normal. Eso llega un momento que todo eso se normaliza. De momento es como que el cuerpo está empezando a utilizar aquello que no utilizaba, que era la bilis. ¿Por qué? Porque usted reguló el sistema con la dieta 3x1. Y esto es la verdad y se los comunico pues porque la verdad siempre triunfa.